Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a este sábado de cine aquí en Jugo de Cactus. El día de hoy nos estamos alejando un poquito de la pantalla grande y es que vamos a hablar de una serie de televisión porque con este hype que salió de La Casa del Dragón y estos episodios que han estado saliendo, me regresó la nostalgia y me dije a mí mismo, es momento de perdonar a Game of Thrones por ese asqueroso final, volvamos a ver la serie. Y como me estoy poniendo al corriente otra vez con Game of Thrones, decidí que hoy voy a hacer la reseña de las primeras 5 temporadas de Game of Thrones que yo creo fueron las mejores. Así que no perdamos más el tiempo y vayamos con el intro para hablar de Game of Thrones. Sé que al inicio del video dije que nada más iba a hablar de las primeras 5 temporadas, pero es imposible y es muy triste no decir Game of Thrones y no pensar en el puto final que nos dieron. Pero a ver, ok, vayamos por orden, empezando por la primera a la tercera temporada, que personalmente yo creo son las mejores, pero de verdad las más chingonas de toda la serie, por una simple y sencilla razón. Tenían todo el material de origen a su disposición. Y es que para encontrar al culpable de quién la cagó con Game of Thrones, primero tenemos que ir hacia atrás, antes de Game of Thrones, con los libros de Canción de Hielo y Fuego. Que si bien yo ya he dicho varias veces en mi canal de TikTok que una cosa son los libros y otra cosa es la adaptación en cines o en televisión y no necesariamente tienen que ser iguales, no podemos ignorar el hecho de que si estás adaptando algo es porque vas a ser lo más fiel posible al origen de lo que te estás adaptando. Cosa muy diferente a cuando te estás basando en algo, porque no son lo mismo. Entonces, el por qué la primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta temporada de Game of Thrones son tan magistrales es simple y sencillamente porque están muy bien adaptadas de los libros que ya estaban, de los libros que existían. Que hay que reconocerlo, la historia de Game of Thrones, o bueno, la historia de Canción de Hielo y Fuego es una gran historia. Creo que combina a la perfección la historia fantástica del Señor de los Anillos con un drama super policial detectivesco y de espionaje, y lo fusionó perfectamente a algo maravilloso que es resultado Game of Thrones. Entonces sí, entiendo cómo para algunas personas las primeras temporadas les pueden parecer un poco lentas, porque la mayoría de las escenas juegan mucho con esto del espionaje, esto de las traiciones, esto de las conspiraciones, etcétera, etcétera. Pero personalmente, y lo sé porque las acabo de volver a ver, lo equilibran a la perfección con las escenas de batalla, con las escenas de combate, y yo sé que hay muchos jóvenes en la audiencia, pero debo decirlo, con las escenas subidas de tono. Y es que, por ejemplo, a diferencia de otro tipo de series, como se me viene a la cabeza Spartacus, que sobresaturan de este tipo de escenas, Game of Thrones supo encontrar un buen equilibrio entre poner escenas de drama, escenas de lucha, escenas de delicioso y escenas de conspiración, lo que le dan una buena dinámica al episodio. A los episodios. A eso agréguenle que no lo estamos viendo desde un solo punto de vista. Al igual que los libros, la serie nos va llevando a diferentes lugares y le da el protagonismo a diferentes personajes. De hecho, algo que también es muy chingón de las primeras 5 temporadas de Game of Thrones es que el protagonismo no le pertenece nada más a Cersei, o no le pertenece nada más a Jon, o a Sansa, o a Arya, o a Daenerys. No, le pertenece a todos. Y cada uno en sus momentos en pantalla son los protagonistas de su pedazo de la historia, que al final, o en panorámica, hacen todo el escenario completo. Ahí es donde radica la grandeza de las primeras 5 temporadas de Game of Thrones. Y ahí es donde se va al carajo las últimas 3. Porque además de que ya no había en qué adaptar, porque ya no había libros, George R.R. Martin dijo, bueno, buenas tardes, yo me despido, ya no voy a meter mucha cuchara en este pedo. Creo que seguía siendo productor ejecutivo, pero ya no se estaba metiendo mucho en la serie. Y le dieron mucha libertad a estos dos pendejos que fueron los guionistas de las últimas 2 temporadas. Y estos dos güeyes de mierda fueron los que la cagaron. Porque agarraron la trama de fantasía épica emocionante y la mandaron a la chingada. Y se quedaron nada más con el drama policíaco de espionaje y traiciones. Y le faltaba algo. Es decir, Game of Thrones perdió esa esencia que tenía. La esencia de un mundo de fantasía, de un mundo medieval, de un mundo del pasado, y solamente se quedó con un drama barato de HBO de espionaje y de policías. Y eso fue lo que jodió
a la serie. Porque si bien la sexta temporada tiene unos momentazos como la batalla de los bastardos, como la recuperación de Winterfell, como el entrenamiento de Arya, es una buena temporada, sí, pero no está a la par del resto. Y de no ser por esos enormes momentos que son hasta el final de la temporada 6 también caería en la nada en lo que se convirtieron la 7 y la 8. Ya van más de 3 años de que se estrenó la serie, así que esto no es un spoiler. ¿Cómo coño te atreves a traer de regreso a un personaje como Jon Snow para que haga nada? Porque el cabrón, después de que resucita, no hace nada. No importa que lo hayan convertido en el Rey del Norte, no importa que hayan revelado que es un Targaryen, no importa que haya luchado o tratado de luchar para traer gente para que lucharan contra los caminantes blancos, nada importa porque el güey no hace nada. Se vuelve, y no me refiero a que no haga nada en el sentido de literal de la palabra de no hacer nada, que tampoco hace nada, sino que el güey deja de tener ese protagonismo de su historia y pasa a ser un pusilánime que dice, no, sí, hay que hacer esto, háganlo. O tú haces esto, porque tú sí puedes, yo no puedo. O yo solo soy esto, háganlo ustedes. O sea, pierde ese heroísmo y esa valentía que tenía de las primeras temporadas y pasa a ser el novio de la protagonista, así de fácil. Lo mismo sucedió con Daenerys, pasó de ser una persona bondadosa, una persona que buscaba la paz, que buscaba la libertad y que sí, tenía la ambición por los 8 reinos a ser una loca. Literalmente, una loca. Y ya. Y dejó de ser una manipuladora, controladora, fría al tacto, que tenía un plan perfecto para conquistar el King's Landing y se volvió una berrinchuda. Y ya. Agarraron a los 3 personajes más chingones de la serie y los convirtieron en nada. Planos, sin emoción, sin profundidad, simple y sencillamente acartonados. Eso jodió a las últimas temporadas. Sin mencionar que esa mamada del final dejando al lisiado en el trono de hierro fue una completa pendejada. Y creo que fue el último clavo que selló el ataúd de Game of Thrones. No es cierto. El último ataúd fue que cortaron la duración de las temporadas. Nos dieron episodios más largos, sí, pero temporadas más cortas. Y tú pregúntale a cualquier fanático de series qué te va a decir. Si prefiere tener 15 episodios de 40 minutos cada uno o si prefiere tener nada más 6 de 1 hora y media cada uno. Y todos van a elegir los de 40 minutos. Porque cuando haces episodios tan extensos que bien podrían ser una película, le metes demasiada información y caes en uno de estos 3 errores. O te pasas de lanza con la narrativa innecesaria y literal, que es personajes hablando entre ellos, nada más contando al espectador de qué trata el episodio, que ocurrió mucho en la temporada 7 de Game of Thrones. O te metes en mucho relleno innecesario y empiezas a meter cameos a lo pendejo de estrellas famosas, como también sucedió en la temporada 7 con Ed Sheeran. O número 3, pierdes el hilo de la conversación y las historias dejan de ser interesantes y se vuelve bastante tedioso, como pasó en la primera mitad de la temporada 8 y toda la temporada 7. Lo que al final te deja con el recurso más desesperado en el que ha caído alguna serie de televisión y es poner un chingo de peleas a lo imbécil. Como pasó en la temporada número 8. Y por peleas me refiero a violencia en general. Eso sumado a los problemas de producción, la falla en los efectos especiales, la iluminación de mierda que tuvo la 8ª temporada y el hecho de que negaron y ¿cómo se le puede decir? Cancelaron a sus propios personajes y sus actitudes con las actitudes nuevas de estas temporadas fueron los que llevaron al declive de Game of Thrones, que no solo quedó catalogada como la serie con el peor final de la historia, sino que le sucedió un efecto Lost, que se fueron perdiendo los fans tan rápido y paulatinamente que cuando terminó la serie, de pronto el fandom de Game of Thrones estaba extinto. Ya nadie hablaba, ya no se hacían memes, ya no se mencionaba en ninguna conversación. Game of Thrones quedó muertísimo. Que de no ser porque está saliendo La Casa del Dragón, donde claramente le están echando ganas, porque otra vez tienen un lugar de donde adaptarse, creo que Game of Thrones seguiría igual de muerto. Por todas esas razones que yo ya dije, a la serie de Game of Thrones le voy a poner simple y sencillamente en conjunto nada más 3 estrellas. Las 2 estrellas que perdió fueron las de esas 2 temporadas de mierda que le dieron en toda la madre a Game of Thrones. Y ojalá George R.R. Martin no se nos vaya al cielo antes de terminar de escribir los libros, porque yo al menos sí necesito un mejor final
que Bran en el trono de hierro. Y listo, mi gente, eso sería todo en la reseña de el día de hoy de Sábados de Cine, que bueno, hoy fueron sábados de televisión. Espero les haya entretenido, les haya gustado. Creo no necesario recordar que todo lo que acabo de decir, si bien fue un poco soez y brutalístico, es mera y exclusivamente mi opinión. Puedes o no puedes estar de acuerdo conmigo y puedes dejar con comodidad tu opinión en los comentarios, siempre que sea con orden y con respeto. Sin más que agregar, yo me despido recordándoles que nos estaremos viendo el día de mañana con el tercer episodio de La Silla del Bisonte Volador y la siguiente semana con el contenido regular de este canal. Así que cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.